Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, de nuevo les doy la bienvenida a un episodio más de Teofusión, el cual forma parte del curso Seminario en Pastoral del programa de licenciatura de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. En esta oportunidad reflexionaremos sobre el tema de la acción pastoral en la Iglesia primitiva, el cual se encuentra en el bloque temático La Pastoral desde la experiencia de Jesús y corresponde a la unidad 1, Fundamentos teóricos de la pastoral. Para esta reflexión tomaremos como base las páginas 53 a 71 de la lectura del libro de Casiano Florestan, Teología Práctica, Teoría y Praxis de la Acción Pastoral. Cuando vemos en los textos bíblicos el comportamiento de la iglesia primitiva, nos encontramos con una comunidad viva, apasionada y profundamente transformada por la experiencia de Cristo resucitado. Florestan describe este comportamiento como un modelo fundacional, cuyo dinamismo se sostenía en tres pilares inseparables: el querigma como anuncio gozoso de la salvación, la koinonía como comunión solidaria entre creyentes y la diaconía como servicio concreto a las personas necesitadas. Estos tres elementos no eran áreas burocráticas, sino una serie de relaciones vitales donde la fe, la comunión y el servicio se potenciaban mutuamente. Entonces, la acción pastoral en la iglesia primitiva no estaba reservada a un grupo selecto, sino era corresponsabilidad de toda la comunidad bautizada. Cada persona, desde sus dones y carismas, era llamada a aportar para el bien común. El Espíritu Santo, lejos de ser una idea abstracta, era experimentado como fuerza que impulsaba a compartir, anunciar y servir. En este contexto, el querigma era el corazón de esa vida comunitaria. El anuncio de la salvación en Cristo resucitado no se vivía como teoría, sino que se proyectaba hacia afuera, impulsando a las comunidades a expandirse y adaptarse creativamente a contextos diversos, tanto en el mundo judío como en el helenístico. El segundo pilar, la koinonía, era más que un simple ideal de buenas relaciones. Se trataba de una práctica real de cohesión comunitaria, de compartir los bienes y de asumir responsabilidades comunes. Según Florestan, en esa comunión la opción preferencial por las personas empobrecidas era un criterio constitutivo. Es decir, no se podía formar parte de la comunidad si no se vivía la solidaridad radical. El tercer pilar, la diaconía, se entendía como un acto de justicia comunitaria y como un verdadero encuentro con Cristo. Servir a las personas más necesitadas no era un gesto paternalista ni filantrópico, era más bien reconocer en esas personas la presencia de Dios. Sin embargo, Florestan también advierte que, con el paso del tiempo, la Iglesia fue derivando hacia un proceso de institucionalización y clericalización. Ese movimiento, aunque permitió estructuras más estables, también significó la pérdida del impulso carismático y comunitario original. El surgimiento de un clero diferenciado y separado del pueblo llevó a que la pastoral se convirtiera en un puesto de poder, construyendo así estructuras exclusivistas que contradecían el espíritu original de las comunidades cristianas. Por esa razón, Florestan insiste en la importancia de volver a las fuentes originales de la pastoral, no como nostalgia de un pasado idealizado, sino como criterio histórico que interpela nuestro presente. Reavivar con creatividad y fidelidad ese espíritu comunitario debería ser el desafío central de nuestras pastorales. En resumen, Florestan afirma que la acción pastoral de la iglesia primitiva no es un recuerdo lejano, sino un faro que puede seguir iluminando nuestras pastorales. Su fuerza comunitaria, carismática y misionera nos debería impulsar a repensar la pastoral de hoy con fidelidad creativa. Sobre la base de esta introducción temática,
Las personas que participan en el curso Seminario en Pastoral compartirán sus reflexiones sobre el tema La acción pastoral en la Iglesia primitiva, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta. ¿Qué reflexión teológica puedo elaborar a partir del aporte histórico del autor sobre la acción pastoral de la Iglesia primitiva y cómo puedo integrar esa reflexión a mi propia práctica pastoral? Las personas que participan en el curso y que compartirán sus reflexiones son las siguientes: Isis Falla Salazar, Michael Morgan Ellis, Eva Luzmila Murdoch Ramírez, Julio César González, Carmen Sáez Gutiérrez. Entonces escuchemos las reflexiones de estas personas. Comencemos con la reflexión de Isis Fallas sobre la pregunta relacionada con la acción pastoral en la Iglesia primitiva. Con respecto a integrar prácticas de la Iglesia primitiva a mi contexto, tendría que decir que al provenir de un lugar donde la fe cristiana fue impuesta con espada, no puedo respaldar discursos que entiendan Iglesia como comunidad cerrada. Adverso que en este tiempo se continúe irrespetando otras creencias. Mi fe se sienta a la mesa del diálogo con apertura de mente y corazón para escuchar, para aprender, para enriquecerse, pues comprendo que el Espíritu de Dios no está limitado ni a la religión ni a lo humano. Junto con Francisco de Asís, creo que la vida de Jesús nos inspira a conformar una nueva familia que al tener a Dios como Padre, nos hermana con toda la creación. Recordar que Jesús compartió sus más valiosas enseñanzas mientras caminaba me impide encontrarlo en prácticas religiosas vacías de sentido. Por ejemplo, creer en el bautismo me involucra en la defensa de los ríos y mares, ya que sin agua no hay vida ni bautismo. La Eucaristía o Cena del Señor nos recuerda que nuestro Señor sigue vivo, al igual que su proyecto del reino de Dios. Por eso, la Cena del Señor debe abrirse a cualquier ser que necesite alimento, abrigo, protección o dignidad. Como creyente, apelo a que nuestros ritos recuperen la fuerza que tiene el saber que a Dios se lo ama en su creación. El milagro más grande que podemos experimentar es recibir la gracia de ver a Dios en todo lo creado, pues esto nos lleva a abrazar los principios que rigieron la vida de Jesús. Con ello, somos solución en vez de ser parte del problema, con estilo de vidas egoístas y desvinculados del destino de otras personas y seres que sufren por la avaricia y el egoísmo de los dueños del mundo. Es un error vivir de manera injusta y pretender adorar a Dios. Esta actitud fue denunciada por los profetas del Antiguo Testamento y por Jesús, quien enseñó que el día de reposo fue hecho para hacer lo bueno. Es más que claro que todos los días son para adorar a Dios, porque la verdadera adoración a Dios se da en el servicio a las criaturas necesitadas. Nos vemos. Escuchemos ahora la reflexión de Michael Morgan sobre la pregunta relacionada con la acción pastoral en la Iglesia primitiva. ¿Qué reflexión teológica puede elaborar o podemos elaborar a partir del aporte histórico que hace Florestan en su obra sobre la acción pastoral de la Iglesia primitiva y cómo puedo integrar esa reflexión a mi propia práctica pastoral? Lo primero que quisiera compartir en esta segunda pregunta es el hecho de que, de acuerdo a lo que Florestan registra en los antecedentes históricos, pues hay un periodo de tiempo que no se escribió o no se tiene registros de cómo iniciaron esas primeras comunidades cristianas, esa vida de pastoral, esa vida de expresión de fe del cristianismo.
Dicho esto, de esta parte de la lectura y por entendimiento previo, me queda claro que Jesús vino a predicar salvación y la humanidad constituyó una institución llamada iglesia, una iglesia que nos ha dejado como herencia la acción misionera. Y yo destaco eso de las comunidades o de las iglesias primitivas y lo rescato para la práctica de las iglesias en la actualidad. La acción misionera, que busca no otra cosa más que enseñar, que nutrir y que traer a los pies de Jesús a todo aquel que le reconozca y le acepte como Señor y Salvador. Esa acción misionera va de la mano del querigma en los espacios celebrativos de confraternidad y el servicio que se hace por medio del amor. Una iglesia misionera. Necesitamos rescatar de ese ejemplo que nos dan o que nos dieron las iglesias primitivas. Muchas gracias. Escuchemos ahora la reflexión de Eva Murdoch sobre la pregunta relacionada con la acción pastoral en la iglesia primitiva. Nuestra segunda pregunta: ¿qué reflexión teológica puedo elaborar a partir del aporte histórico del autor sobre la acción pastoral de la iglesia primitiva? ¿Y cómo puedo integrar esa reflexión a mi propia práctica pastoral? Florestan muestra cómo la iglesia primitiva, en su contexto histórico, asumió la misión de Jesús de una manera muy concreta. No tenían estructuras rígidas, pero sí tenían clara su identidad. Anunciaban el evangelio, celebraban la liturgia y construían comunidad. Eran comunidades vivas, donde se compartían bienes, se acogía a los pobres y se vivía la fraternidad como signo del reino. Desde allí, la reflexión teológica que surge es que la pastoral cristiana no se sostiene por instrucciones externas, sino por la fe hecha vida. La misión, la celebración y la comunidad eran inseparables. Y ese testimonio fue lo que dio fuerzas al cristianismo en medio de un ambiente hostil. En mi propia práctica pastoral, esto me inspira a redescubrir lo esencial, anunciar con autenticidad, celebrar con alegría y construir comunidades donde todos tengan un lugar. Me hace pensar muchas veces que nos perdemos en estructuras, en programas, en actividades o en cargos y olvidamos la sencillez y la fuerza de esas primeras comunidades. Para mí la clave está en recuperar la frescura de ese inicio, ser una iglesia que escucha, que comparte, que celebra la fe, y no como un ritual vacío, sino como una experiencia de acuerdo con ese encuentro con Dios y con los demás. Integrar esto en mi práctica significa trabajar por comunidades inclusivas, solidarias y abiertas, que viven el Evangelio en el contexto de la vida diaria. En conclusión, puedo decir que tanto la praxis de Jesús como la experiencia de la iglesia primitiva nos muestran que la pastoral es vida compartida, esperanza encarnada y comunidad en acción. Ese signo o esto sigue siendo nuestro desafío hoy día. Con esto, de conclusión, a este espacio pequeño de compartir la praxis de Jesús con la vida de las comunidades primitivas, de la iglesia primitiva. Escuchemos ahora la reflexión de Julio González sobre la pregunta relacionada con la acción pastoral en la iglesia primitiva. Esta propuesta es muy valiosa, ¿sí? Y como lo plantea Florestan, también haciendo mención a la pastoral de la iglesia primitiva, nos muestra que desde los orígenes la comunidad cristiana entendió los evangelios no como simples relatos biográficos, sino como memoria viva de esta práctica de fe. Entonces, esa dimensión histórica revela que la pastoral nunca
ha sido de repeticiones estáticas, sino un ejercicio dinámico, creativo, fiel al Jesús resucitado, ¿no? Al proclamar la palabra, al compartir el pan, al compartir con los hermanos, a la denuncia profética. Entonces, asumir este horizonte en nuestra práctica implica reconocer que ser fieles a Jesús no significa conservar estructuras vacías, sino actualizar la práctica en lo que Jesús significó para la historia, pero también lo que significa desde la fe en un proyecto de un sistema diferente, un sistema que tenga la opción preferencial por los pobres, que acompañe, que transforme, que se concrete en misericordia, en fe y que encarne la buena noticia para todas y para todos. Escuchemos ahora la reflexión de Carmen Sáez sobre la pregunta relacionada con la acción pastoral en la iglesia primitiva. ¿Qué reflexión teológica puedo elaborar a partir del aporte histórico del autor sobre la acción pastoral de la iglesia primitiva y cómo puedo integrar esta reflexión a mi propia pastoral? Cuando Florestan habla de la iglesia primitiva, destaca que su pastoral fue profundamente comunitaria y comprometida con la vida real de las personas. No era una fe teórica, sino una fe que se vivía en comunidad, compartiendo los bienes, cuidando a los más débiles y sosteniendo a quienes sufrían persecución. La acción pastoral en ese tiempo unía la enseñanza con la vida cotidiana, la oración con la solidaridad. Desde ahí mi reflexión teológica es que la praxis pastoral siempre debe mantener unida la historia y la práctica. La fe no se queda en palabras bonitas, se demuestra en la vida diaria con gestos de amor y servicio. La iglesia primitiva entendió esto muy bien, supo leer su contexto, discernir los desafíos y responder con creatividad y compromiso. En mi propia práctica pastoral, esto me desafía a estar atenta a las necesidades concretas de la comunidad. No se trata de imponer modelos rígidos, sino de escuchar, discernir y responder con acciones transformadoras que reflejen el amor de Cristo. Pues para mí, integrar esta reflexión significa trabajar en equipo, construir espacios de acogida, inclusión y nunca olvidar que la pastoral tiene que ser un testimonio vivo de justicia, esperanza y dignidad para todos. En resumen, tanto la praxis de Jesús como la de la iglesia primitiva nos enseñan que la pastoral debe ser cercana, compasiva, justa y transformadora. Si logramos vivir nuestra fe de manera concreta, podemos hacer que la iglesia sea un espacio donde todos se sientan escuchados, valorados y acompañados. Gracias por escuchar esta reflexión y espero que nos inspire a actuar con amor y compromiso en nuestra propia práctica pastoral. Les agradezco profundamente a todas las personas por compartir sus reflexiones y por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo en el ámbito de la teología práctica. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir en sintonía con Teofusión. Reciban un abrazo de mi parte y hasta el próximo episodio.